podemos ayudar a trabajar. Es decir, Dios está, siempre he dicho, la vida en Dios, las historias que Dios hizo de cada uno de nosotros son como un enorme rompecabezas. ¿Saben cómo es un rompecabezas? ¿Puedes poner la pieza donde quieras, cuando quieras? No, tienes que poner. Tienes que poner cada pieza en su lugar, pero a su tiempo. ¿Cierto? Esto es muy importante que lo comprendas para que entiendas por qué a veces Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Para que la palabra de Dios se cumpla, para que una promesa, para que un pacto que Dios haya hecho con sus hijos, con un hijo suyo o su pueblo, se cumpla, primero tienen que suceder otras cosas. Por eso es que a veces los creyentes no estamos conformes con lo que Dios hace, ni mucho menos con cómo lo hace. Si alguna vez ustedes han cuestionado a Dios, que lo han hecho, una vez me dijo: tú me has cuestionado mucho, hijo. Señor, pero ¿cómo te he cuestionado? Me has cuestionado mucho. Señor, pues muéstrame, quítame vendas. ¿De qué manera te he cuestionado? Y poco a poco me ha ido enseñando que a veces no necesitamos decirle: ay, Señor, ¿pero por qué? Pero, Señor, no. A veces hasta con ¿sí me explico? Hasta con un gesto o con un ademán cuestionamos a Dios. Que no lo queramos admitir, eso es otra cosa. Pero a Dios constantemente lo estamos cuestionando. Es en esos momentos cuando empezamos a dudar de Él. La duda es la semilla de la incredulidad. Cuando tú empiezas a dudar de Dios y de lo que Él está haciendo, empiezas a caer en angustia. Te empiezas a sentir inconforme con lo que Dios está haciendo. ¿Cierto o no? Empezamos a ponerle condiciones a Dios. Empezamos a condicionar, a decirle lo que haga y cómo lo haga. Y Dios dice: no. Porque para que suceda, para que se cumpla la palabra de Dios, una promesa o un pacto que Él haya hecho contigo, primero tienen que suceder otras cosas. ¿Y sabes por qué? Porque así como estás, a Dios no le sirves. Así como estás, a Dios no le sirves. Así como están tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, a Dios no le sirven. Primero tienen que suceder otras cosas. Primero tienen que suceder otras cosas para que la palabra de Dios se cumpla. Y en ese proceso, un día escuché a un ministro que decía: ¿cuál proceso? ¿Qué es eso de proceso? ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos pone en un proceso? Pues no sé cómo le llames, la manera como Él está tratando contigo y con los que te rodean. Es un proceso, ¿no, Laura? Es un proceso. ¿O lo quieres escuchar de otra forma? Dios está dictando la historia que escribió de nosotros y nosotros la estamos viviendo. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Cómo quieres que lo diga, Marcos? Es un proceso. ¿Que estás viviendo la historia que Dios escribió de ti? Que si serás salvo o no, eso nadie lo sabe, sino solo Él. Porque muchos son llamados,
pocos escogidos. Y de esos escogidos habrá otros escogidos. ¿Sí sabías? Desde esa perspectiva, ninguno de nosotros estamos seguros de ser salvos. Solo Dios lo sabe. Al final, solo Él sabe si seremos salvos o no. Con este gobierno que tenemos, que nos está llevando por un camino de socialismo, de comunismo, que está cerrando y cambiando las leyes para quedar una élite y dejar al pueblo desprotegido, indefenso, porque vienen días difíciles, porque vienen días en que ya empezarán a apretarle el yugo a todas las religiones y más a los hijos de Dios, porque todo esto es un plan para disfrazarlo. Perseguirán a todas las denominaciones, pero el verdadero objetivo, ¿cuál es? ¿Que te quieren arrebatar a tus hijos? ¿Que los quiere educar el gobierno? Todo tiene que ver con fe. No es que Antelmo hable de política. Es que si tú no analizas lo que está sucediendo alrededor en el mundo, en tu país, en tu colonia, acaban de matar a un alcalde porque se oponía a esto. Lo mataron. Y no era cristiano. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene es algo que la iglesia ni está preparada, el pueblo de Dios ni está preparado, ni se está preparando, ni lo están preparando para lo que viene. La pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Estás preparado? ¿O te están preparando para lo que viene? Cuando tengas que probar realmente tu fe en Dios y tu lealtad. Y no me digan que sí, porque ninguno estamos preparados para eso. Dios nos está preparando. De estos que están aquí, que estamos aquí, ¿cuántos realmente seremos salvos en aquel día? ¿Cuántos de ustedes le están dando a Dios la seguridad y la garantía de que estarán en sus bodas en aquel día? No digo en un día, en algún día. Él pregunta, ¿qué seguridad, qué garantía me estás dando tú a mí de que estarás en mis bodas en aquel día? ¿Cuál aquel día? El día de las bodas del Cordero. ¿Alguna vez te has preguntado qué seguridad le estoy dando a Dios? ¿Qué garantía le estoy dando a Dios de que seré salvo? ¿Pero cómo? Si es Dios el que hace todo, sí. Él te da cada día. Hace alrededor de 2000 años te dio la más grande seguridad y la más grande garantía de que podías estar en sus bodas. Ahora, Él te da la seguridad y la garantía de que estarás en sus bodas en aquel día, siempre y cuando tú le des esa seguridad y esa garantía de que tú quieres estar en esas bodas en aquel día. ¿Cuál es esa seguridad? ¿Cuál es esa garantía? Pagar el precio cada día. Porque tú puedes decir que das el precio, pero ¿estás dispuesto a pagar ese precio?
¿Alguna vez habías pensado en eso? Es fácil dar el precio. Es fácil que yo me pare aquí en este altar y diga, hermanos, esto y esto, yo pongo cargas en ustedes que ni yo mismo quiero llevar. Pero ¿qué pasará el día que Antelmo tenga que pagar ese precio? ¿Están comprendiendo esta palabra? ¿La están discerniendo? El día que Antelmo tenga que pagar ese precio. Y Antelmo diga, dice el Señor, vendrán días cuando mi pueblo estará dispuesto a hacer lo malo para seguir haciendo lo bueno. Estarán dispuestos a pagar el precio al mundo para que los dejen seguir predicando. Pagar el precio, hacer lo malo, es decir, someterse al mundo para que los sigan dejando predicar, según para seguir salvando almas. Pero también dice, vendrán días en que mi pueblo vivirá de mis milagros, como en los días antiguos. Mucha gente no sabe y no entiende y no le interesa y no acepta el hecho de que cuando vengan esos días, Dios llevará a su pueblo a la antigüedad. Dios llevará a sus hijos a la antigüedad, hermanos. Créanlo o no. Porque vendrá persecución, vendrá lo que ya está llegando, lo que ya se está viviendo. Porque se están viviendo días difíciles ya. Por si no lo saben ustedes, aquí en México ya está la propuesta para retirar el efectivo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes que ya en lugares ya les están poniendo chips aquí y aquí? ¿Sabes que en Bruselas, Bélgica, ya les expliqué, hay un edificio enorme, una cuadra entera de varios pisos, y no vive gente? Es una megacomputadora donde se está almacenando toda la información del mundo. ¿Y sabes cómo la llaman? La bestia 666. Así se llama esa máquina. Así la nombraron, la bestia 666. Es un código. Quieren hacer la identificación, ya está autorizada todo de nosotros. Digo, esa no es la marca. Es solo un pasito más. ¿Es un qué? Un pre. Nos están preparando para llegar a... Es un pre. Es un preludio. Le decía al hermano hace un rato, y qué triste, qué lamentable, qué vergonzoso es que la mayoría de los que se dicen evangélicos cristianos apoyan a estos gobiernos. ¿Cierto o no, hermanos? Los apoyan. Ahí tienen a la hermana Yolanda votando por los comunistas, por los socialistas. ¿Sí? Y cuidadito y hables mal de sus cabecitas de algodón. Yo les digo, ¿pero saben lo que significa la palabra Claudio? Sí, no, ¿saben lo que significa esa palabra? Porque no es un nombre, es una palabra. Significa loca, coja. Cuando al emperador Claudio le dijeron Claudio, no le estaban dando un nombre, le estaban dando un apodo, le estaban diciendo es un loco, es un cojo. Ya saben para dónde vamos. Y si no nos estamos preparando para lo que viene,
Se está enseñando en los altares que Cristo viene a recoger a su iglesia antes de la tribulación, que su pueblo no pasará tribulación, que ahí está en la Biblia, en Apocalipsis, que Él nos guardará de la hora si somos fieles. Déjame decirte algo. La palabra guardar en la Escritura significa varias cosas, pero uno de los significados que Dios le da a esa palabra, a su palabra, es que cuando Él dice te guardaré, no se refiere a que no dejará que pases eso. Lo que significa es que Él te hará pasar por eso, por lo que se supone no pasarás. ¿Por qué guardar? Porque guardar para Él significa que Él te dará la fuerza para resistir y soportar el dolor, la tribulación, el sufrimiento. Pero como los creyentes modernos creen que el cristianismo, que la vida en Cristo es fácil, quieren interpretar la palabra guardar como que no nos dejará pasar por esas cosas. Pues te equivocas, porque la tribulación, la persecución será un filtro. Y en medio de esa lucha, en medio de esa persecución, en medio de esa tribulación, es cuando el Señor vendrá por su pueblo. Porque en ese entonces, sus verdaderos hijos estarán o estaremos viviendo de sus milagros. Estaremos viviendo bajo la protección y la provisión de Dios de manera asombrosa, milagrosa, sobrenatural. Así como en la antigüedad, que quedaba un poquito de harina, Marcos, que quedaba un poquito de aceite, que no había para un Elías, no había comida, andan enseñando por ahí que los cuervos no eran cuervos, que era una secta de árabes que les decían los cuervos, y que Dios mandó a los árabes a que alimentaran a Elías. ¿Sí saben cómo se rasca el hermano Telmo? Como chimpancé. Oyendo, viendo y oyendo las babosadas que enseñan hoy en los altares. Pero dice la Escritura que envió ¿qué? Cuervos. El cuervo es un ave inmunda, pero tiene significado especial en la Escritura. El diluvio, ¿verdad? Varias veces se cita el cuervo como... ¿Sí lo explico? Pero dice que le llevaban ¿qué? Carne y le llevaban pan. Dice por ahí un famoso. ¡Le llevaban hamburguesas a Elías! ¿Qué otra cosa es? Carne y pan, hermano. Tú pones un pedazo de pan, un pedazo de carne y un pedazo de pan. Es una hamburguesa. Es que Jesús tenía flow. ¿Jesús tenía qué? Flow. ¿Han oído eso? Hay un movimiento de flow, de Cristo que tiene flow. Luego lo buscan. Es decir, eso es lo que nos enseñan los altares. Porque hay un espíritu de ¿qué? De estupor. Y recordando que es estupor, estupidez, idiotez, torpeza, ceguera, sonso, tarugo, menso. ¿Sí? Y lo más feo, estúpido. Una persona con espíritu de estupor es una persona que no
tiene medio desconectado el cerebro, el wifi, y quieren oírlo en palabras modernas. Me decían unos supuestos ministros, ya modernícese, hermano, modernícese. Ay, Dios mío. Hablábamos acerca de la alabanza, ¿verdad? Que muchos ya están bien modernizados. Que le pregunté al hermano Marcos, oye, ¿siguen tocando estas alabanzas viejitas? Ya modernizadas. ¿Han oído el término viejitas pero bonitas? A eso le llaman a la alabanza antigua, a eso le llaman a la doctrina de antes. ¿Y sabes cómo le llama el Señor? Hermana Laura, ¿sabes cómo le llama el Señor a la alabanza de antes, a la enseñanza de antes, a lo que la Escritura llama la sana doctrina? Y esto es enseñanza, para que no te dejes envolver por esas tonterías de que eso es de antes, esas son viejitas pero bonitas. Tú te metes al internet y encuentras infinidad de música viejitas pero bonitas. Viejitas pero bonitas. Pero ¿sabes cómo le... la doctrina sana e irreprochable. Es que modernícese, ¿no? Ya tienes que modernizarte, Laura, porque no, estás viviendo de la antigüedad. Eso ya era antes. ¿Sabes cómo le llama Dios a eso? La antigua senda. La senda antigua. Él le llama la senda antigua. Y siempre Dios está exhortando a su pueblo a volver ¿a qué? A la senda antigua. Pero como un pueblo moderno que no sabe, que no conoce, que no ha sido instruido en estas cosas de viejos, puede conocer o saber lo que es la senda antigua. Imposible. Los modernos de hoy solamente conocen de comodidades, de prosperidad. ¿Tú has visto evangélicos predicando en la calle? ¿Por qué? ¿Puedes ver testigos de Jehová? ¿Puedes ver mormones? ¿Puedes ver de otras sectas tocando puertas? Pero ¿cuántos hermanos han ido a tocar tu puerta? ¿Por qué? Decía un pastor, nosotros somos modernos. Somos una iglesia light. Decía así. Muertos no estamos. Y nosotros no somos de esos hermanitos que andan allí haciendo el ridículo, así dijo. Y es una congregación grande, estábamos sentados hasta las bancas de atrás. Le acababa de dar una palabra a ese hombre que rechazó. Y dice, es que es una tontería, ridículo andar tocando puertas y predicando en la calle. ¿Qué es eso? Dice. ¿Qué es eso? Nosotros somos lights. Nosotros organizamos eventos. A través de eventos es como esta iglesia ha crecido, ha llegado a ser lo que es. Eventos sociales. No campañas, eventos. No digo que sea malo. El problema es la intención con que lo haces, la manera como lo estás haciendo. Matrimonios, eventos para matrimonios, para varones, para mujeres. ¿Sí me explico? Pero eventos sociales. Pero ¿cuándo se les enseña a esas almas lo que realmente significa morir para el mundo, para vivir para Cristo? Hoy en las congregaciones hay muchos que están vivos para el mundo, pero están muertos para Cristo.
¿Alguna vez tú te has preguntado eso en tu vida misma? ¿Qué tan vivo o qué tan viva estás para el mundo y muertos para Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado? Honestamente, puedes ver a los creyentes modernos hoy celebrando lo que el mundo celebra, ¿o no? Días de Muertos, cristianos. Halloween, cristianos. Todo lo que el mundo celebra, lo celebran los hermanos. Solo que ahora lo apellidan, ¿qué? Cristiano. Sí. Hoy es común mezclar lo santo con lo profano. Es común mezclar lo santo con lo inmundo, con lo mundano. Hoy, una de las cosas que los creyentes modernos argumentan es, hermano, el fin justifica los medios. Si con esto hemos de salvar almas, gloria al Señor. Vamos a arrebatarle al diablo todo eso. ¿Han oído eso? ¿Han oído esa insensatez? Vamos a arrebatarle al diablo esto, le arrebataremos al diablo aquello, le arrebataremos al diablo allá, acullá. ¿Y sabes? No puedes ni debes mezclar lo santo con lo profano. No puedes sentarte a la mesa del diablo y a la mesa del Señor, porque lo que estás haciendo es provocar a celos al Señor. Y lo estamos viendo en todo el mundo. Así como el diablo está manifestando su control a nivel mundial a través de todo esto, de todo este sistema que está estableciéndose ya, también están sucediendo catástrofes a nivel mundial. ¿Y saben por qué? Porque Dios no está pasivo ante lo que pasa, ante lo que su creación está haciendo. Por eso, antes de dolerte por los pobrecitos, los damnificados, pobrecitos aquellos, pobrecitos de Veracruz, pobrecito de Sonora, pobrecito deberías ponerte a pensar en por qué les está sucediendo todo eso. Veracruz, la zona, la cuna de la brujería. Catemaco. El norte. El carnaval de Veracruz, Acapulco, los carnavales sodomitas, Brasil. ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace su creación? Lo mismo que le ha hecho siempre: rechazar. Rechazarlo. Los hermanos van a la obra misionera a lugares donde difícilmente acceden, ¿no? Sí. O donde los hermanos modernos no quieren meterse, ¿cierto? Sí. Porque allí se sufre, porque ahí no hay las comodidades que hay aquí, porque ahí no te ponen una silla tan cómoda como esa. Ahí si puedes, siéntate en el piso o agarra una piedra o un tronco viejo que encuentres por ahí y siéntate. Y si está lloviendo, ahí te aguantas el frío y estás alabando a Dios, pero lo estás haciendo en espíritu y en verdad. Ahí la gente danza, y lo digo porque también trabajamos la obra misionera muchos años, ¿cierto, Marcos? Sabemos lo que es eso. Caminar, sufrir frío, calor. Había un lugar que me gustaba mucho cuando subíamos un cerro, después de alrededor de unas 4 o 5 horas caminando. A medianoche el cerro estaba cubierto de neblina y nos acostábamos ahí, hermanos, acomódense como puedan. Y ahí nos acomodamos.
salía el vapor de nuestras bocas, no veíamos a 2-3 metros. De lo mismo la niebla tan cerrada y un frío tremendo, pero felices. Y llegábamos a un lugar, a una especie de cabañita, donde estaban 5, 6, 7, 8 hermanitos, esperando con ansia, que a su vez habían caminado de otros pueblos 2-3 horas para llegar a ese punto, nomás para estar 2 horas, 3 horas. Para nosotros acostumbrados a un culto en orden de 2 horas, y a las 2 horas tenemos que cortarle porque el ministro ya lo está haciendo así. O los hermanos ya están bostezando. Gloria a Cristo. Porque ya estamos dormidos. En el nombre de Jesús, redargúyele de justicia, contra el pecado, para que ya se calle, Señor. Ya nos regañó, ¿qué más quiere? A las 2 horas teníamos que terminar el culto porque aquí en México son 2 horas. No, ¿cómo? Son 2 horas, no te pases un minuto. ¿Ha notado el hermano de aquí, el hermano Antonio, que nomás se atraviesa en las cámaras que sí? ¿Sí me explico? Y no, terminan las 2 horas, ahí es 1 hora y estamos alabando a Dios, ya no tenemos voz, ya los hermanos ya les duelen los brazos, y los hermanos se para la música y ya, con la mirada te dicen, ¿ya? ¿Eso es todo? ¿Nomás a eso vinimos? ¿Sí me explico? La palabra igual. Pasan 2 horas, paramos el culto y los hermanos se quedaron. Quedamos despedidos, hermanos. Y mirándonos así, pero inmóviles. ¿O no? ¿No les ha pasado? Que la gente se queda así. Sorprendida. Volteamos como tontos y le preguntamos al pastor, ¿y ya se acabó? Ya, es que quieren más. Y nosotros, como nomás vamos preparados para 2 horas, ¿sí se dan cuenta? Se ve la gran diferencia. ¿Qué es lo que hoy se enseña en los altares? Pero allí no les enseñan la doctrina nada más. Ahí ellos la viven cada día, en esos lugares, donde los persiguen, donde les quitan sus tierritas, donde les matan a sus familiares, donde los matan a ellos, porque ya no son de la religión, porque ya son protestantes. Ya son aleluyos y a los aleluyos hay que matarlos. En los tiempos en que iba yo, y eso todavía sucede en nuestro país, que no se sepa es otra cosa. Hubo un caso muy triste por ahí cerca de donde nosotros íbamos, en donde el cura del pueblo y el presidente municipal se pusieron de acuerdo, levantaron al pueblo, esperaron a que estuvieran en su reunión en un saloncito. Había varias docenas de personas, hombres, mujeres, ancianos y niños. Los rodearon, cerraron la puerta y les prendieron fuego. Y esas son cosas que siguen sucediendo aquí en México y en otros países. Pero nosotros estamos bien cómodos aquí. Ellos no necesitan escuchar la doctrina, ellos la están viviendo diario. Por eso en la antigüedad se dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y hoy los modernos se pelean porque es que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que debe ser en el nombre de Jesús. Déjame decirte que las dos son válidas. En el nombre del Padre, del Hijo
Espíritu Santo para los gentiles y en el nombre de Jesús para los judíos que rechazaban a ese hombre. Y el bautizarse en el nombre de Jesús era firmar su sentencia de muerte. ¿Sabías eso? Cuando un judío se bautizaba en agua en el nombre de Jesús, estaba firmando su sentencia de muerte, porque estaba aceptando a ese hombre que estaba siendo rechazado por el pueblo judío. ¿Tiene sentido todo? ¿Se contradice la Biblia? No se contradice. Hay una explicación para todo. Tú hoy puedes bautizarte en el nombre de Jesús si quieres. O te puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de los dos. ¿Me explico? Porque tienes esa opción. Pero la gente que vive cada día la vida en Cristo no la tiene. Saben que si ellos hacen esto o hacen aquello, están quizá firmando su sentencia de muerte. Por eso es la pregunta: ¿le estás ofreciendo a Dios la seguridad y la garantía de que estarás en sus bodas en aquel día? Tú me puedes decir, ¿cuál es esa seguridad? ¿Cuál es esa garantía? Te digo, tu misma vida. El que tú cada día estés pagando el precio. El que tú cada día estés mostrándole a los que te rodean, al mundo, que tú ya no eres del mundo, que tú ya no participas en esas cosas, que tú ya no eres partícipe de pecados ajenos, de idolatría, de paganismo, que tú ya no eres lo que eras antes. Pero si tú sigues viviendo y haciendo cosas que hacías antes de conocer a Dios, entonces ¿qué seguridad o qué garantía le estás ofreciendo a Dios? Las promesas de Dios, escucha, y eso es algo que mucha gente no lo acepta tampoco, porque dicen, es que Dios nos da como seamos nosotros. No importa si vivimos en santidad o no, cuando Dios hace un pacto conmigo, Él lo cumple. Quiero decirte algo, y esto es palabra de Dios. Una cosa es la fidelidad de Dios y otra cosa es la fidelidad humana. Las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida están vinculadas, están enlazadas a que tú cumplas tus promesas, tus pactos que has hecho con Él. Tú puedes decir una por otra, sí, pero si lo razonas, ¿qué seguridad y qué garantía le estás dando a Dios, al Padre, si tú no cumples tus promesas y tus pactos con Él? Solamente estás esperando que Él cumpla sus promesas, sus pactos contigo. ¿Alguna vez habías pensado en eso? El cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos está vinculado y está condicionado a que tú cumplas tus promesas y tus pactos. Y cuando tú no cumples y Él te llega a cumplir un pacto, una promesa que Él te hizo, es porque así convino a sus intereses. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera Él está echando ascuas de fuego sobre tu cabeza. Es como cuando tus hijos
¿Qué les dices? Te prometo esto, siempre y cuando tú, ¿sí me explico? Es decir, siempre y cuando tú te apliques, tú también cumple. ¿Quieres esto? Cumple. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Quieres esto que tanto anhelas? Perfecto. Te lo compro, te lo doy, pero tráeme buenas calificaciones. Pero deja de andar de vago en la calle. Pero esto fuera aquello. Y de pronto el padre, amoroso y compasivo, aunque el hijo no se corrige, le cumple, sí. Pero ¿qué está haciendo con ese hijo? ¿Qué está haciendo con ese hijo, Adrián? ¿Lo está corrompiendo? Sí. En cierta forma. Sí. Pero también puede estar acumulando, ¿qué? Ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque vendrá el día en que ese hijo llegue a ti y te diga, papá, quiero esto. No. Pero papá, no. Pero mira, no. Y será un no tajante y categórico. ¿Por qué? Porque hay unas ascuas de fuego. Porque ese hijo nunca quiso cumplir sus promesas contigo. Aun cuando tú sí las cumpliste. Pero las promesas de Dios, el cumplimiento de su palabra para tu vida está vinculado y está condicionado a que tú también cumplas tus promesas, que tú también cumplas tus pactos. Una de las cosas que más aborrece Dios es que le hagamos promesas y que no las cumplamos. Es mejor que no prometas, pero que cumplas. Es mejor no prometer a Dios nada, por así decirlo, y no que prometas y no cumplas. Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice. Cumple lo que prometes, porque cuando tú no cumples lo que prometes, te vuelves una persona ante los ojos de Dios insensato. Y los insensatos están en la lista de los impíos, de los inmundos. Están en la lista de los desleales, de los mentirosos, de los traidores. Y Dios no perdona la traición. Y la deslealtad es traición a Dios. Por eso Dios castigó de esa manera a David y a muchos otros. Señor, pero ¿ya me perdonaste? Sí. Pero por cuanto esto lo hiciste, la espada jamás se apartará de tu casa. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Las consecuencias de sus pecados. Lo que muchos de nosotros vivimos hoy son consecuencias de nuestros pecados. No es que Dios no nos haya perdonado. Los de la herejía de la prosperidad dicen, cuando Dios te perdona y punto. Y olvida, y echa atrás sus espaldas, los sepulta en el mar. Sí y no. Porque también dice que cuando tú no te arrepientes y sigues en lo mismo, Él dice, trae ¿qué? A memoria tu pecado. Así que, ¿se contradice la Biblia, Adrián? ¿Sí se contradice? No, digo, pero... Hermano, ¿se contradice? No, ¿verdad? No. Él dice, trae a memoria. Con que sí, yo te prometí. Y sí, fue una promesa que te hice. No traer a memoria tus pecados, ya te perdoné. Pero tú no has cumplido. Y tú eres el que está obligándome a traer a memoria tus pecados. Inclusive la palabra dice que si le haces una promesa al Señor, no tardes en cumplirla. No tardes en cumplirla. Es mejor no hacer promesas, Laura. Es mejor decir, haré esto, haré aquello. Si Dios quiere. Si me concede exactamente. Si Dios me lo permite.
Si Dios me presta vida, como dicen en mi pueblo, si Dios me da licencia. Cuando llegué a México y hablaba yo como Natayotito. Dátese, sosiego. Así hablaba yo. Llegué a los 11 o 12 años aquí en México. Date sosiego. Ya se imaginarán la botana que hacían conmigo. Y muchos dicen que todavía tengo el acento. Pero hermano. Sí. Hay que, hermano. Pues si los que venimos de provincia, a mí no me da vergüenza. Soy naco y qué. Es como cuando me tropiezo y sé a punto de caer y voltean y me miran y no me dicen nada. Volteo y los miro y así camino y qué. Sí, soy nacayote, me bajaron del cerro a Tamborazos, puto. Mi pueblo está por ahí al pie de una serranía. Sí, y no me da vergüenza. ¿Qué decían donde estábamos antes? Los hermanitos. ¿Qué haces en naco ahí en el púlpito? Pues sí, soy naco. ¿Y qué? Y a buena honra lo digo, soy naco. Y el que esté yo aquí habla de la grandeza de Dios. Porque Dios levanta de los nacos para avergonzar a los profesionales. Dios levanta a los ignorantes para avergonzar a los sabios. Dios levanta a los débiles para avergonzar a los fuertes. He visto predicadores que no saben ni leer ni escribir español, pero que el poder de Dios está en ellos. Y he visto toda mi vida desde que conozco la palabra, he visto predicadores profesionales con carreras que solo hablan humanismo. Porque es eso lo que hablan, humanismo. Mezclan la palabra de Dios con humanismo, con psicologías baratas. De esos, toda mi vida espiritual he estado rodeado. Pero qué gozo cuando me encuentro un ministro de esos que andan con guaraches descalzos, predicando y levantando muertos. Sí, ya quisieran los modernos, los intelectuales, cristianos intelectuales de hoy, levantar un muerto. ¿O me equivoco, hermano Adrián? Hermana Rocío. ¿Se dan cuenta por qué la vida en Cristo es diferente? ¿Por qué hoy los modernos ya no predican eso, ya no lo enseñan? Siempre les digo a los ministros, cuando me topo con alguno, una de las recomendaciones que les digo es: ya no le prediques a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Acuérdate del mandamiento del Señor. Vayan por todas las naciones, prediquen el evangelio y ¿qué? Hagan discípulos. La predicación es para los de afuera, hermano. El discipulado es para los de adentro. Aquí lo que nosotros necesitamos es discipulado. Que nos enseñen, que nos digan. Mucha gente que ha escuchado esto hoy, les aseguro que están pegando de gritos. Porque ahora los cristianos les enseñan a que la vida en Cristo es ¿qué? Cómoda. Es light. ¿Es qué? Light. Ya Jesús pagó por nosotros. Nosotros ya no tenemos que pagar nada. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Lleven su cruz. Tomen su cruz y síganme. Pero hay algunos que Dios nos dice, como ustedes son: toma mi cruz y sígueme. Esa es la seguridad y la garantía que Él quiere que nosotros le demos cada día, de que en aquel día estaremos en sus bodas. ¿Cómo? Con el aceite de reserva. ¿Recuerdan cuál es el aceite de reserva? ¿Cuál es? Las actividades que hacemos para el Señor.
¿Recuerdan aquello del pastel? Todos los ingredientes ¿Cómo está hecho un pastel, Marcos? de varios ingredientes. De varios ingredientes. ¿Y cómo son esos ingredientes? ¿Cómo deben ser? Medidas. Medidas. ¿Dosis qué? Exacto. Exactas. No es nada más venir a la reunión. No es nada más alabar a Dios. No es nada más lavar los pies, participar de su cuerpo, de su sangre. No es solo eso. La vida en Cristo es como un pastel. Imaginen a Dios. Que Dios es ese rico pastel. ¿Ya se lo están imaginando? A ver, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Ciérrenlos. Ciérrenlos. Sean valientes. Ya sean rebeldes. Cierren sus ojos. Imagínense un enorme pastel. Ese pastel es atractivo a la vista. Ustedes lo miran. Ay, se me antojó. Atractivo al olfato. Lo huelen. Ay, qué rico, quiero de eso. Quiero un trozo de eso. Atractivo al tacto. Lo tocan, le dan un pellizco y lo prueban. Es atractivo al paladar. Lo prueban y quieren más. Se les está haciendo agua en la boca. Abran sus ojos. Imagínense que ese pastel es Dios. Imagínate. Imagínate. Pero ¿cómo está hecho ese pastel para que sea atractivo a tus sentidos? Pero el Señor también es atractivo a nuestro oído. Ah, sí, sí. Estoy dando un ejemplo, nada más como una figura. Un pastel es atractivo a la vista, al olfato, al paladar, al oído, digámoslo así. Pero es que atractivo. ¿Por qué? Porque está hecho con de diferentes ingredientes, pero cada ingrediente está puesto ¿en qué? En su medida. ¿Qué pasa cuando compran un pastel y está hecho de puro chantilly? Pues no. ¿Qué dicen? Ahí están remilgando y dicen, es que no traía nada de pan. ¿No les ha pasado? Sí. O unos que traen un panzote así, nada más vienen forraditos por encima de chantilly, alguna cosa. No trae nada de dulce. No. Dios es como ese enorme pastel. Hecho con diferentes ingredientes, pero en sus dosis exactas, correctas. ¿Cuáles son las dosis exactas y correctas e ingredientes del cristiano verdadero? ¿Cuál? La oración. Oración. El ayuno. ¿Fuerte? ¿No se escucha? La oración, el ayuno. Hablen fuerte porque los hermanos que nos están viendo en otro lado no escuchan. La oración, la lectura de la palabra. El ayuno, la palabra, A ver, deja que ellos participen, hermano. ¿Te quieres comer el pastel? Gloria a Cristo. No, hermano, no. Deja que nosotros participen. A ver, ¿alguien más quiere opinar? La actitud. La actitud. La obediencia. Obediencia. La hospitalidad y eso es lo que tenemos que hacer. Hospitalidad. Otra. Un amor. Amor. Principal. Darle de beber. Hermana Reina. Disciplinado. Orar. Hermana Rocío. El testimonio. Actos de misericordia. Actos de misericordia. Se me está olvidando un ingrediente muy importante, ¿eh? El amor. El amor, sí, hay otro muy importante también. La fe. La fe. Agradecimiento. Agradecimiento. Arrepentimiento. ¿Cómo? Paz. La paz. La comunidad con él. La comunión El con Él. acercamiento a él. La intimidad. Intimidad.
pero le dan vuelta, no quieren El someter su respeto. carne en servidumbre. El perdón. El Exacto. perdón. ¿Qué más? Renunciar al pecado. Renunciar al pecado. Menguar. Menguar. Es necesario que yo mengue para que Él Crezca. crezca. ¿Cómo puedo menguar? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Renunciar al yo. ¿Perdón? Renunciar al yo. Al yo. Ah, entendí, renunciar a Dios. No. Renunciar al yo, Al yo. al viejo hombre. Exacto. Pero siguen sin decir uno de los ingredientes más importantes. El servicio a Dios. Servicio a Dios, sí. Otro. La meditación. La administración. Otro. Hacerlo con excelencia. Hacerlo con El excelencia. Espíritu Santo. Otro. Hacerlo con entendimiento. Otro. La llenura del Espíritu Santo. No estar en la carne. Ahora no. No eres de parte. ¿Cómo podemos evitar esta panzota? Oración. Eso es. ¿Ya ven cómo le estaban dando vueltas? ¿Sabían? Ayuno, oración. El ayuno. El ayuno. ¿Están entendiendo qué es lo que significa el aceite de reserva? Ese que tomaron las 5 vírgenes prudentes, que las otras no tomaron, pero que las 10 tenían sus lámparas llenas, prendidas con el fuego de Dios, pero solo 5 entraron a las bodas. Porque las 5 prudentes tenían aceite de reserva, Adrián. Porque hay muchos que limitan su vida espiritual al templo, pero afuera no hay aceite de reserva. ¿Qué seguridad y qué garantía le estás ofreciendo, le estás dando a Dios de que estarás en sus bodas en aquel día? ¿Qué aceite de reserva le estás ofreciendo? ¿Sí te das cuenta? Ese es el pastel que tiene que ser tu vida espiritual hecha como ese pastel, con los ingredientes correctos, exactos, en sus dosis, medidas, ¿qué? Exactas. ¿Puedo decirles? Exacto. ¿Ya lo están entendiendo mejor? Si tu vida le falta alguno de esos ingredientes, o uno de los ingredientes lo estás poniendo en exceso porque le faltan los otros, entonces hay un ¿qué? No está bien. Un desequilibrio. Ese es el orden de Dios. A Dios lo formamos en nuestra vida, y escucha, a Dios lo formamos en nuestra vida con los ingredientes y las dosis exactas. Él se hace real en nuestra vida. ¿Por qué? Porque oro, ayuno, todo lo que ustedes dijeron. Hago misericordia, me congrego, leo la escritura, escucho su palabra, lo alabo, ayudo al prójimo. Todo lo que ustedes dijeron y más. Soy misericordioso, soy compasivo. Pienso, hablo, camino como Él. Porque estoy no solo llevando mi cruz, sino que estoy llevando ¿qué? Su cruz. ¿Será lo mismo, hermano Rocío? ¿Llevar mi cruz o llevar su cruz? No, pues es llevar la cruz, es más pesada. No es pesada, porque dice que mi carne es ligera y mi yugo es fácil. Porque cuando tú estás sumergida en su presencia, no hay carga pesada.
descansar. Cada vez que nos levantamos en la madrugada a orar, pongo mis manos sobre mi hijo. Pero Señor, dale fuerzas este día. Dale fuerzas, Padre, y haz ligera la carga y fácil el yugo que pusiste en su cuerpo. Haz llevadera, Señor, haz llevadera la carga y el yugo que pusiste en su cuerpo. Yo no sé cómo resistir, en serio. Porque humanamente, por las situaciones que él está pasando, ¿sí me explico? Sí. Y Dios nos ha sostenido a través de esto, de la oración. Yo agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo, por su oración, sus oraciones, por su grano de arena, porque créanme, a través de esto es como Dios está sosteniendo este ministerio y está sosteniéndolos a ustedes también. Porque en su paz nosotros tenemos paz, pero en nuestra paz ustedes también tienen paz. ¿Sabías eso? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Porque ya está, ya son 12:22. Ya bostezan, ya se aburrieron, ya. Hermano, yo quiero que leas, por favor, si me permite leer que me digas, Señor Jesús, Juan 13, Juan 1, Juan 13, el versículo, Bueno, gloria a Dios. es Juan 13 y el versículo es el... Si me permites, por favor, porque no está bien. No, pues así no sé. Si me dices cuál. Y ahorita te digo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Perdón, voy a comentar algo sobre el libro que leí ayer. Ya lo encontré. Okay. Juan 13, el número 13 y 14. Por favor. A ver, hermano Casal. En el amor de Cristo, por favor. ¿Lo leo yo? Si gusta lo leo yo. Sí, hermano, por favor. Amén. La palabra de Dios dice así: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Yo veo esto con todo respeto, lo digo. El Señor ya nos lavó, hermanos, a todos. Este es un llamado para mí, en lo particular. Yo esto lo estoy diciendo a ustedes. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero aquí nos está dando el Señor un ejemplo para que nosotros lo hagamos. Y hay otros pasajes más adelante, que cuando les dice, ustedes son mis discípulos, pero si me obedecen a mí. ¿Qué les quiso decir? Si no me obedecen, no son mis discípulos. Aquí esta parte para mí es importante porque mucha gente no lo hace porque no lo hace en su casa. Yo le hablaba al hermano y yo le digo, mira, si nosotros nos enseñan estas cosas en las casas, porque yo me acuerdo de mi padre, a mí me enseñó todo eso de lo que decía el hermano, me enseñó que era el guangoche. No sé si ustedes lo conozcan. Es un costal que se agarraban las mazorcas y se cargaban y luego se tiraban, pero ahora es más tardado, porque se casca el costal y ahora es más tardado para vaciar, antes no. Eso es un guangoche. Entonces, si nosotros nos enseñan en la casa, que es eso, lo que dijo también el hermano, se va a volver a repetir, porque la iglesia va a volver a regresar a las casas, las sendas antiguas. Eso lo tengo en ese entendimiento. Aquí no está hablando el Señor a nosotros que si nosotros somos enseñados qué es lo que debemos de hacer y no lo hacemos, el apóstol mismo lo dice en otros pasajes. Nos dice, miserable de mí, dice, hago lo que no debo de hacer, eso hago, lo que debo de hacer no hago. Nosotros rechazamos a veces las cosas que no debemos de hacer porque ponen primero otras cosas que no son las adecuadas, que
podemos hacer las dos cosas. Y yo les puedo dar un ejemplo nada más. ¿Qué es mejor, lavar los pies o poner el árbol de Navidad? Ahí está. Entonces, bueno, pues podemos hacer las dos cosas, pero no hacemos nada. Ninguna de las dos cosas, porque no hay un entendimiento. Yo le pido a Dios que esto que yo estoy haciendo, porque ahora yo tengo unas personas que estoy hablando de la palabra de Dios. Ya les dije a los hermanos, se llama Jacinto y Carmen. Y me decía este hombre, a mí me decía, pero enséñanos por favor, ¿qué quiere decir hermana? Enséñanos, y están sedientos. Bien, hermano. Gloria a Dios. Hermano Pedro. Sí, ayer leí algo que un científico japonés descubrió que el ayuno provoca físicamente que el organismo, guiado por Dios, que es muy sabio, se dedique a consumir las células malignas que tenemos en el cuerpo. Al no recibir alimentos, el cuerpo busca alimentarse y destruye esas células malignas que hay en el cuerpo. Eso en la carne, pero lo mismo pasa espiritualmente. Exactamente lo mismo. Y por eso es tan importante el ayuno. Esa es la esencia y la importancia del ayuno. Hoy muchas congregaciones, muchos movimientos cristianos lo niegan. Que porque no está en los originales, que porque fue añadido. Pues en toda la escritura vemos infinidad de ejemplos de gente de Dios que llegan para obtener la respuesta de Dios. Cierra tus ojos, nadie más quiere compartir. Bueno, la misma palabra dice que Jesús se lo dijo a sus discípulos. Este género no sale solo de escritor, ayuno y oración. Ese es el texto que niegan los cristianos modernos. Es que porque no están los originales, los textos originales. Pero no necesitamos que nos digan que la Trinidad, que hay Trinidad, ¿verdad? En ninguna parte de la escritura lo dice. Pero toda la escritura lo revela. El ayuno es igual. Si nos vamos a los originales, pues está bien. No está ayuno, pero toda la escritura revela el ayuno como una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para conmover su corazón. Amén. Para cautivar su corazón. Y ahí lo tenemos al Señor que ayunó 40 días. Moisés ayunó 40 días. Elías ayunó 40 días. No hay más que hablar. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería decir referente de las bodas del Cordero. Me ponía esta palabra del Espíritu Santo, ¿sí? La cena de las bodas del Cordero, ya que lo hicimos, ¿verdad? Y el ángel me dijo en Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son todos los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que todo es la palabra de Dios, nos va a llevar a que nosotros tengamos que someternos, ¿sí?, a hacer realmente lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque podrán decir allá afuera lo que quieran, ¿sí?, pero nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios para poder nosotros encaminarnos a ser bienaventurados, ¿sí? Si nosotros no somos bienaventurados, no hacemos lo que Cristo vino en el Nuevo Testamento a decirnos, nosotros no podemos seguir haciéndolo. ¿Por qué hacemos lo de lavar los pies? Simplemente porque Cristo lo hizo, ¿sí? ¿Por qué hacemos la Santa Cena? Porque es la representación, ¿sí? Y nosotros tenemos que verlo en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca, ¿sí? De que venga nuestro Señor Jesucristo, entendamos que nosotros lo que tenemos que es hacer como dice el pastor,
someternos a la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí me gusta mucho la palabra de Dios, me satisface, ¿sí? Mi corazón, porque hay ya varias versiones, hermano. Si usted lo cambia, ¿sí? A la nueva versión internacional, le explica a usted aún más. El principio, el pastor nos decía que nosotros somos ignorantes, y es real, porque no leemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las armas principales de Dios? La oración, el ayuno, ¿sí? Y estar usted en comunión con Él para que pueda usted salir adelante, ¿sí? Entonces es sometimiento a la palabra de Dios. Es todo lo que quería decir. No leí al 10 porque, ¿sí? Bueno, no leo. Yo me postré a sus pies para adorarle y Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Padre, Sí, sí. en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, estamos agradecidos hoy por tu palabra, agradecidos porque nos permitiste estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre, precioso Señor, invocando tu nombre, invocando tu palabra, invocando tus mandamientos, tus promesas, tus pactos. Gracias por tu presencia, que es preciosa en nuestra vida, Señor, por tu provisión y tu providencia con la cual tú nos has bendecido y nos bendices cada día, proveyendo lo necesario, más allá muchas veces de nuestras necesidades, sino proveyendo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, que son muchas. Gracias por tu palabra, que hoy, Señor de gloria, pudimos compartir en este lugar, rogando como siempre, mi Dios, que la incrustes, que la selles y que le des tu permanencia en el espíritu humano, y por causa de tus almas que dudan, aquellas que no creen o aquellas que se rebelan, rogándote como siempre, mi Señor, que la confirmes dándole cumplimiento y dándole ejecución. Bendice, Padre, cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus almas que hoy escucharon, vieron, Señor, y recibieron, aquellas a las que te plació quitarles vendas, aquellas, Señor, que maldicen, aquellas que bendicen. Siempre, mi Señor amado, rogando manifiestes tu gloria y seas propicio a la obra de tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, en el poder de tu amado y precioso Espíritu Santo, para honra y gloria tuya, amado Padre. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas, y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Paz.